La policía encontró la mesa puesta. Después de 3 semanas sin noticias de la familia Rovira, después de que los proveedores comenzaran a preguntar y los vecinos a murmurar, finalmente alguien tuvo el valor de forzar las puertas de la vinícola. Lo que encontraron dentro ha permanecido en los archivos policiales como uno de los casos más inexplicables de la historia de España. La mesa del gran comedor seguía preparada para una cena de gala. Manteles de lino blanco manchados de algo oscuro, candelabros de plata con velas consumidas hasta la base, platos de porcelana fina con restos de comida cubiertos de moho verde y negro. Las copas de cristal todavía contenían vino, ahora convertido en un líquido espeso y pútrido que olía a muerte. Pero lo más perturbador no era la comida podrida ni el hedor que impregnaba cada rincón de la casa. Lo más perturbador eran las sillas. 7 sillas volcadas, como si los comensales se hubieran levantado de golpe en medio de la cena, como si algo los hubiera arrancado de sus asientos antes de que pudieran terminar de masticar. Y de los 7 miembros de la familia Rovira que se habían sentado a esa mesa la noche del 31 de diciembre de 1931, no quedaba ni rastro, ni cuerpos, ni sangre, ni señales de lucha, solo la mesa puesta, el vino agrio y un silencio que pesaba como una losa de mármol. Antes de sentarnos a esta mesa maldita, quiero pedirte algo. Si es la primera vez que llegas a este canal, suscríbete a El Secreto de la Familia y activa la campanita para no perderte ningún misterio. Y déjame un comentario respondiendo a esta pregunta. ¿Tendrías el valor de entrar en una casa donde el jantar está servido desde hace más de 50 años? ¿Tendrías el coraje de sentarte en una de esas sillas vacías, de levantar una de esas copas, de probar ese vino que nadie ha tocado desde aquella noche? Cuéntame, porque yo necesito saber hasta dónde llega tu curiosidad y dónde comienza tu miedo. Ahora sí, apaga las luces si te atreves, acomódate y prepárate para escuchar la historia de la última cena de los Rovira. Archivo documental, no clasificado. Caso número 427. Expediente de investigación privada iniciado en 1982 por el historiador Marcos Aguirre Font. Fuentes: correspondencia familiar, testimonios de exempleados, registros policiales y observaciones personales del investigador. Advertencia: el siguiente relato contiene descripciones de eventos que nunca fueron explicados ni resueltos. Se presenta tal como fue reconstruido, sin intentar racionalizar lo que quizás no tiene explicación racional. Primera parte: el investigador. Mi nombre es Marcos Aguirre Font y he dedicado los últimos 15 años de mi vida a investigar el caso de la familia Rovira. No sé exactamente qué me atrajo hacia este misterio en particular. Quizás fue el artículo que encontré por casualidad en un periódico antiguo mientras buscaba información sobre otra cosa. Quizás fue la fotografía borrosa que acompañaba al artículo, la mesa puesta, las sillas volcadas, ese silencio que parecía emanar incluso de una imagen en blanco y negro. O quizás fue algo más, algo que no puedo explicar, una atracción que iba más allá de la curiosidad académica, como si el caso me hubiera elegido a mí en lugar de yo elegirlo a él. Soy historiador de profesión, especializado en la España rural de principios del siglo XX. He escrito libros sobre la vida en las vinícolas, sobre las familias que construyeron fortunas con el sudor de jornaleros y la sangre de sus viñedos. Conozco bien ese mundo de terratenientes orgullosos, de casas señoriales que dominaban el paisaje como fortalezas feudales, de fiestas opulentas que contrastaban obscenamente con la miseria de los trabajadores que las hacían posibles. Los Rovira eran exactamente ese tipo de familia. Cuando comencé mi investigación en 1982, habían pasado 50 años desde la desaparición. Los testigos directos estaban muertos o demasiado ancianos para recordar con claridad.
Los archivos policiales habían sido parcialmente destruidos durante la Guerra Civil y lo que quedaba era fragmentario e inconsistente, pero había algo que sí se conservaba: las cartas. La familia Rovira había sido prolífica en su correspondencia. Escribían a parientes lejanos, a socios comerciales, a amigos de la alta sociedad. Y muchas de esas cartas habían sobrevivido en los archivos de los destinatarios, olvidadas en cajones y baúles hasta que alguien tuvo la curiosidad de desempolvarlas. Fui recopilando esas cartas una a una, viajando por toda España y parte de Francia, siguiendo el rastro de la correspondencia Rovira como un detective sigue las huellas de un criminal. Lo que encontré en esas cartas me perturbó desde el principio. Había algo en el tono de los Rovira, en la manera en que escribían sobre sí mismos y sobre su vida, que resultaba profundamente inquietante. No era solo arrogancia, aunque la arrogancia estaba presente en cada línea. Era algo más, una especie de hambre, de voracidad que iba más allá del deseo normal de riqueza o poder. Los Rovira no querían simplemente ser ricos, querían ser los más ricos. No querían simplemente ser respetados, querían ser venerados. Y no había límite, según parecía, a lo que estaban dispuestos a hacer para conseguirlo. Segunda parte. La vinícola de los condenados. La vinícola de los Rovira se alzaba en medio de la llanura como un castillo fuera de lugar. Era una construcción masiva de piedra gris, con torres en las esquinas y ventanas estrechas que parecían ojos entrecerrados mirando con desconfianza hacia el exterior. Había sido construida a mediados del siglo XIX por el abuelo del patriarca actual, un hombre llamado Sebastián Rovira, que había hecho su fortuna de maneras que nadie preguntaba demasiado. Los rumores hablaban de contrabando durante las guerras carlistas, de préstamos usurarios a campesinos desesperados, de tierras adquiridas mediante intimidación y fraude. Pero los rumores son solo rumores, y los Rovira tenían suficiente dinero para silenciar a cualquiera que lo repitiera demasiado alto. Para 1931, la vinícola producía algunos de los mejores vinos de la región. Los viñedos se extendían por cientos de hectáreas, cuidados por docenas de jornaleros que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer por salarios miserables. La bodega principal era una catedral subterránea de barriles de roble, donde el vino envejecía en la oscuridad, desarrollando sabores que los críticos describían como complejos, intensos, con un retrogusto que recuerda a la tierra húmeda y a algo más difícil de definir. Visité la vinícola por primera vez en 1983, más de 50 años después de la desaparición. Para entonces, la propiedad había pasado por varias manos, ninguna de las cuales había logrado hacerla prosperar. Los nuevos dueños duraban pocos años antes de vender, siempre con excusas vagas sobre problemas financieros o cambios de planes. Pero cuando hablabas con ellos en privado, cuando les dabas suficiente vino para aflojar sus lenguas, contaban otras historias. Historias sobre ruidos en la noche, sobre sombras que se movían en los pasillos, sobre la sensación constante de ser observados. Y siempre, siempre hablaban del comedor. El comedor donde se había celebrado la última cena de los Rovira permanecía cerrado desde 1932. La primera familia que compró la vinícola después de la desaparición había intentado limpiarlo, pero los trabajadores se negaban a entrar. Uno de ellos, según el testimonio que encontré en los archivos, había dicho: «Es como si todavía estuvieran allí. No los veo, pero los siento, esperando a que alguien se siente a terminar la cena». La puerta del comedor fue sellada, y un armario pesado fue colocado delante para ocultarla. Los sucesivos propietarios mantuvieron esa disposición, añadiendo sus propias capas de protección,
cerraduras adicionales, crucifijos clavados en la madera, sal derramada en el umbral. Ninguna de estas precauciones parecía hacer ninguna diferencia. El comedor seguía allí, detrás del armario, esperando. Cuando pedí permiso para entrar en el comedor, el propietario actual, un empresario catalán que había comprado la vinícola como inversión sin saber su historia, se puso pálido. «No entré ahí», me dijo. «He estado en esa casa durante 3 años y nunca he abierto esa puerta, y no pienso hacerlo. Si usted quiere entrar, es su problema, pero no me pida que lo acompañe». Tercera parte. Las cartas de Elvira. Entre todas las cartas que recopilé durante mi investigación, las más reveladoras fueron las escritas por Elvira Rovira de Moncada, la esposa de Fernando Rovira, el patriarca de la familia en el momento de la desaparición. Elvira era una mujer de la alta sociedad barcelonesa que se había casado con Fernando en 1918, atraída por su riqueza y por la promesa de una vida de lujo en el campo. Lo que encontró en la vinícola fue algo muy diferente. Las primeras cartas de Elvira, escritas a su hermana Teresa durante los primeros años de matrimonio, son las de una mujer tratando de adaptarse a su nueva vida. Describe la casa como impresionante pero fría, los sirvientes como eficientes pero distantes, y a su marido como cada vez más obsesionado con el negocio del vino. Hay quejas sobre el aislamiento, sobre la falta de vida social, sobre el aburrimiento de los días largos en una casa donde no había nada que hacer, excepto supervisar a los criados y esperar a que Fernando regresara de los viñedos. Pero a partir de 1925, el tono de las cartas cambia. «Hay algo malo en esta casa», escribió Elvira en octubre de ese año. «No puedo explicarlo de otra manera. He comenzado a escuchar sonidos por las noches, pasos en los pasillos cuando todos deberían estar dormidos. Y a veces, cuando paso por delante de ciertos espejos, me parece ver figuras detrás de mí que desaparecen cuando me doy vuelta. Fernando dice que son imaginaciones mías, que el aislamiento me está afectando. Quizás tenga razón, pero el otro día encontré a una de las criadas llorando en la cocina, y cuando le pregunté qué le pasaba, solo dijo: «Esta casa tiene hambre, señora. Hambre de algo que no es comida». Las cartas siguientes documentan un deterioro gradual, tanto de la casa como de la familia. Elvira describe cómo los sirvientes comenzaron a renunciar uno tras otro, negándose a dar explicaciones claras. Describe cómo Fernando se volvía cada vez más irascible, pasando horas encerrado en la bodega, hablando solo con las barricas de vino como si fueran confidentes. Describe cómo sus hijos, 3 niños, que en las primeras cartas aparecían como traviesos y llenos de vida, se volvían cada vez más callados, más pálidos, más propensos a quedarse mirando fijamente hacia rincones vacíos de la casa. Y describe la bodega. «Fernando me llevó abajo ayer», escribió en una carta de 1929. «Quería mostrarme una barrica especial, la más antigua de todas, que según él data de los tiempos de su abuelo. Nunca había bajado a la parte más profunda de la bodega, y ahora entiendo por qué. El frío allí es diferente, Teresa. No es el frío normal de un sótano. Es un frío que parece venir de dentro, como si te congelara el alma en lugar del cuerpo. Y la barrica que Fernando quería mostrarme, no sé cómo describirla. Era más grande que las demás, de una madera casi negra que parecía absorber la luz de las antorchas. Fernando la acariciaba como si fuera algo precioso, algo vivo. Y juró que escuché un sonido viniendo de dentro. No el sonido de líquido moviéndose, algo diferente, algo que se parecía a una respiración. Cuarta parte. La preparación del festín. En diciembre de 1931, Fernando Rovira anunció que celebraría la fiesta de Año Nuevo más espectacular que la región hubiera visto jamás.
Las invitaciones fueron impresas en papel de alta calidad, con tinta dorada que brillaba bajo la luz, y fueron enviadas por mensajero a las familias más importantes de la provincia: los Mendoza de Zaragoza, los Cifuentes de Teruel, los Ballester de Valencia. Cada invitación prometía una noche inolvidable de gastronomía excepcional, música de los mejores intérpretes de la región y vinos que ningún paladar había probado jamás. La respuesta fue entusiasta. Nadie rechazaba una invitación de los Rovira, no porque fueran especialmente queridos, sino porque su riqueza los convertía en anfitriones que era peligroso despreciar. Las confirmaciones llegaron una tras otra, y para mediados de diciembre la fiesta prometía reunir a más de 50 invitados de la más alta sociedad. Pero el 22 de diciembre, una semana antes de la celebración, Fernando envió un segundo mensaje. Las invitaciones eran canceladas. La fiesta, decía el mensaje en un lenguaje formal que no dejaba lugar a preguntas, sería ahora un asunto exclusivamente familiar. Fernando agradecía el interés de sus distinguidos amigos y esperaba poder agasajarlos en una ocasión futura. Este cambio de planes causó consternación entre los invitados originales. Las especulaciones se multiplicaron. ¿Habían los Rovira perdido su fortuna en alguna inversión desastrosa? ¿Había alguna enfermedad en la familia que preferían ocultar? ¿Se habían producido disputas internas que hacían imposible la celebración pública? Los rumores volaban de casa en casa, cada uno más elaborado que el anterior, pero nadie conocía la verdadera razón. Esa verdadera razón, según las últimas cartas de Elvira, era mucho más siniestra que cualquier rumor. Fernando dice que este año el brindis debe ser especial, escribió Elvira a su hermana Teresa el 28 de diciembre, solo 3 días antes de la fiesta fatal. Dice que su abuelo Sebastián dejó instrucciones muy precisas para una ocasión como esta, instrucciones que estaban guardadas en un sobre lacrado que solo debía abrirse cuando la familia lo necesitara. Fernando abrió ese sobre hace una semana, Teresa. No me ha mostrado lo que dice. No me ha explicado nada. Solo ha dicho que debemos estar preparados, que este año las cosas serán diferentes. Y desde que leyó esas instrucciones, está diferente. Más tranquilo, sí, pero de una tranquilidad que me hiela la sangre. Es la calma de alguien que ha tomado una decisión de la que no hay vuelta atrás, la paz de alguien que ha aceptado algo terrible. Cuando le pregunté qué planeaba hacer exactamente, solo me miró con esos ojos que ya no reconozco y dijo: «Vamos a saldar una deuda, querida, una deuda muy antigua que ha esperado demasiado tiempo». La preparación de la fiesta fue documentada exhaustivamente por varios de los empleados que trabajaron en la vinícola durante esos últimos días. Sus testimonios fueron recogidos por la policía después de la desaparición, y aunque muchos fueron descartados como exageraciones de campesinos supersticiosos, cuando se leen en conjunto, forman un cuadro coherente y profundamente perturbador. Los cocineros describían ingredientes que Fernando había ordenado traer desde lugares lejanos y extraños. Especias que venían de mercados ocultos de Marruecos, con nombres que nadie podía pronunciar. Carnes de animales que ningún carnicero local reconocía, envueltas en hojas de plantas que olían a putrefacción dulce. Hierbas que, según los proveedores, solo crecían en ciertos valles malditos de los Pirineos, valles donde los pastores no dejaban que sus rebaños pastaran, valles donde se decía que las brujas se reunían en las noches sin luna. Una cocinera llamada Margarita, que había trabajado en la casa Rovira durante 15 años y que conocía cada rincón de la cocina, declaró ante la policía: «El señor Fernando me dio una receta que no era de ningún libro de cocina que yo hubiera visto jamás. Estaba escrita a mano, en una caligrafía tan antigua que parecía de otro siglo, quizás de otro milenio.
La tinta era de un color extraño, marrón rojizo, y cuando la olí de cerca me pareció que olía a óxido, o quizás a sangre vieja. Los ingredientes que listaba no tenían sentido juntos. Miel mezclada con ceniza, vino reducido con lágrimas de algo que no especificaba, carne que debía ser marinada en un líquido que venía de la bodega profunda. Cuando pregunté para qué era el plato, cuál era su propósito en el menú de la fiesta, el señor Fernando solo me miró con esos ojos que ya no eran los de un hombre normal y dijo que era para despertar el apetito. ¿Pero el apetito de quién? Eso no lo dijo. Y la manera en que sonrió cuando lo dijo me hizo desear no haber preguntado. Los sirvientes que decoraban el comedor para la ocasión hablaban de una atmósfera que se volvía cada vez más opresiva con cada hora que pasaba. Las velas que colocaban en los candelabros se apagaban solas, aunque no había corrientes de aire, aunque las ventanas estaban cerradas y selladas. Los espejos del comedor, grandes espejos de marcos dorados que habían pertenecido a la familia durante generaciones, mostraban reflejos que no correspondían exactamente a lo que había frente a ellos. Eran diferencias pequeñas, casi imperceptibles. Una silla que en el reflejo estaba ligeramente más a la izquierda, una cortina que en el reflejo ondulaba, aunque en la realidad estaba inmóvil, sombras que aparecían en el reflejo, aunque no hubiera nada que las proyectara. Y todos, absolutamente todos, los que trabajaron en la casa durante esos días, mencionaban el frío. Un frío que no era normal, que no correspondía a la temperatura exterior, que parecía emanar del suelo mismo como si la casa estuviera construida sobre un pozo de hielo eterno. Un frío que ninguna cantidad de leña en las chimeneas podía disipar, que se colaba por debajo de la ropa y se instalaba en los huesos. Un frío que no era simplemente físico, que parecía tocar algo más profundo, algo que estaba más allá del cuerpo. Un mozo de cuadra llamado Jacinto, que se encargaba de los caballos de la familia, declaró: «Los animales lo sentían». Desde una semana antes de la fiesta, los caballos estaban nerviosos, asustados, negándose a acercarse a la casa principal. Relinchaban durante la noche sin razón aparente, mirando hacia las ventanas del comedor, como si vieran algo que nosotros no podíamos ver. Y el perro de la familia, un mastín viejo que había vivido en la vinícola toda su vida, desapareció 3 días antes de Año Nuevo. Lo encontramos muerto en el viñedo más alejado, como si hubiera corrido todo lo que pudo para alejarse de la casa antes de que su corazón dejara de latir. El 30 de diciembre, el día antes de la fiesta, todos los empleados fueron despedidos temporalmente. Fernando les dio la semana libre, pagándoles por adelantado con una generosidad que no era habitual en él. Les dijo que la familia quería privacidad para la celebración, que los llamaría cuando terminaran las fiestas. Ninguno de ellos volvería a ver a los Rovira con vida. Solo una persona permaneció en la casa esa última noche, una anciana llamada Rosario, que había servido a la familia desde los tiempos del abuelo de Fernando. Rosario era la única que conocía todos los secretos de la casa, todos los pasajes ocultos, todas las historias que los Rovira preferían no contar. Cuando la policía llegó 3 semanas después, encontraron a Rosario sentada en la cocina, mirando fijamente hacia la puerta del comedor. Estaba viva, pero no hablaba. No hablaría nunca más. Pasó el resto de su vida en un sanatorio, sin pronunciar una sola palabra, sin responder a ninguna pregunta. Solo a veces, en las noches de luna llena, las enfermeras la escuchaban murmurar algo que sonaba como el brindis, no debieron brindar. 5ª parte, la última noche. Lo que sigue es una reconstrucción meticulosa basada en todas las fuentes disponibles. Las cartas de Elvira, los testimonios de los empleados que trabajaron hasta el último momento,
los registros policiales que sobrevivieron a la guerra civil y los escasos pero reveladores indicios físicos que encontraron los investigadores cuando finalmente entraron en la casa. No pretendo que esta reconstrucción sea perfectamente exacta. Hay demasiadas lagunas, demasiados silencios, demasiadas preguntas que nunca tendrán respuesta. Pero después de 15 años de investigación obsesiva, después de entrevistar a docenas de personas y revisar miles de documentos, creo que esta es la aproximación más cercana posible a lo que ocurrió aquella noche en la vinícola de los Rovira. El 31 de diciembre de 1931 amaneció gris, frío y silencioso. Una niebla espesa había descendido sobre los viñedos durante la noche, tan densa que desde las ventanas de la casa no se podía ver más allá del jardín inmediato. Era una niebla extraña, diferente a las nieblas normales del invierno castellano. No se movía con el viento, no se disipaba con los primeros rayos del sol, permanecía estática, inmutable, como una pared de algodón sucio que hubiera rodeado la vinícola, aislándola del resto del mundo. Los Rovira pasaron el día en la casa, cada uno ocupado en actividades que, vistas retrospectivamente, parecían los preparativos de personas que saben que algo terrible está por ocurrir. Fernando estuvo encerrado en su estudio desde el amanecer, revisando papeles que guardaba en un cofre de hierro que siempre mantenía bajo llave. Elvira supervisó los últimos detalles de la cena con una meticulosidad que rayaba en la obsesión, comprobando cada plato, cada cubierto, cada copa, como si la perfección del servicio fuera una cuestión de vida o muerte, que quizás lo era. Los tres hijos, Sebastián de 14 años, Rodrigo de 11 y la pequeña Lucía de 8, pasaron el día en sus habitaciones del tercer piso. Una de las doncellas que fue despedida la tarde anterior declaró que, cuando fue a despedirse de los niños, los encontró sentados en silencio en la habitación de Sebastián, mirando por la ventana hacia la niebla que los rodeaba. No jugaban, no hablaban, no se movían, solo miraban, con una expresión en sus rostros que la doncella describió como de quienes están esperando algo que saben que vendrá y que saben que no podrán evitar. La cena estaba programada para las 9 de la noche en punto. A las 7 la familia comenzó a prepararse, un proceso que en una casa como la de los Rovira podía tomar horas. Los baños fueron calentados, las ropas fueron dispuestas, los espejos fueron pulidos una última vez. Fernando se afeitó personalmente, sin la ayuda del barbero que normalmente visitaba la casa, utilizando una navaja de plata que había pertenecido a su abuelo Sebastián. Elvira se maquilló con cosméticos que había guardado para ocasiones especiales, pintando sus labios de un rojo profundo que contrastaba con la palidez de su piel. Los niños fueron vestidos por su madre, con trajes y vestidos que nunca habían usado, ropas nuevas que habían sido encargadas específicamente para esta ocasión. A las 8:30, la familia se reunió en el salón principal para el aperitivo previo a la cena. Fernando sirvió un jerez de la bodega familiar, un vino dorado que brillaba bajo la luz de las lámparas de gas. Nadie habló durante ese tiempo. El silencio era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo, el crepitar del fuego en la chimenea y algo más, un murmullo bajo que parecía venir de las paredes mismas, como si la casa estuviera respirando. A las 9 en punto, el reloj del vestíbulo dio las campanadas de la hora y Fernando se levantó de su asiento. «Es hora», dijo. Sus palabras fueron las primeras que alguien había pronunciado en más de una hora y sonaron extrañamente huecas en el silencio de la casa, como si fueran absorbidas por algo antes de poder resonar completamente. La familia lo siguió hacia el comedor. La puerta del comedor
se abrió sola cuando Fernando extendió la mano hacia el pomo. No fue empujada por nadie. No hubo ninguna corriente de aire que la moviera. Simplemente se abrió, como si algo dentro la hubiera estado esperando, como si algo dentro les diera la bienvenida. Fernando llevaba un traje negro de corte impecable, con una corbata de seda roja que brillaba como sangre fresca. Elvira vestía un vestido de terciopelo verde oscuro, con joyas que habían pertenecido a la abuela de Fernando. Un collar de rubíes que parecía un río de gotas de sangre alrededor de su cuello. Los niños, 2 varones y una niña de edades entre 8 y 14 años, llevaban ropa formal que los hacía parecer pequeños adultos disfrazados para un funeral. A las 9 en punto, la familia entró en el comedor. La mesa estaba puesta con una magnificencia que rayaba en lo obsceno. Manteles de lino irlandés, bordados con motivos de vides y racimos de uvas que parecían casi vivos bajo la luz de las velas. Platos de porcelana de Limoges, con bordes dorados que brillaban como pequeños soles. Cubiertos de plata maciza, pulidos hasta reflejar las llamas de los candelabros. Copas de cristal de Bohemia, tan finas que parecían hechas de aire solidificado. Y en el centro de la mesa, 7 botellas de vino, una para cada comensal. Pero no eran botellas normales, eran botellas de la reserva especial, el vino de la barrica más antigua, la barrica que Elvira había descrito en sus cartas con tanto temor. Las etiquetas estaban escritas a mano en una caligrafía que no era de esta era, que parecía venir de un tiempo anterior a la imprenta, anterior quizás a la escritura misma. Y el vino dentro de las botellas no era del color normal del tinto. Era más oscuro, casi negro, con reflejos púrpuras que recordaban a la sangre venosa. Fernando ocupó la cabecera de la mesa. Elvira se sentó a su derecha. Los 3 hijos se distribuyeron en los asientos restantes. Durante un momento nadie habló. Solo se escuchaba el crepitar de las velas y, si prestabas atención, algo más. Un murmullo bajo que parecía venir de las paredes mismas, como si la casa estuviera susurrando. Fernando levantó su copa vacía y comenzó a hablar. 6ª parte. El discurso del patriarca. Las palabras exactas de Fernando Rovira aquella noche se han perdido. No había nadie excepto la familia para escucharlas y ninguno de ellos sobrevivió para contarlas. Pero basándome en las cartas de Elvira, en los documentos que encontré en el estudio de Fernando y en los fragmentos que Rosario murmuró durante sus años de silencio en el sanatorio, he podido reconstruir el sentido general de lo que dijo. Fernando habló de la historia de los Rovira, de cómo su abuelo Sebastián había llegado a esta tierra siendo un hombre sin nada, un campesino desesperado que había perdido todo durante las guerras, de cómo había encontrado algo en las cuevas de la montaña cercana, algo que estaba esperando desde tiempos inmemoriales, de cómo había hecho un pacto, un acuerdo que le daría a él y a sus descendientes riqueza más allá de sus sueños más ambiciosos. El pacto era simple, según Fernando. La entidad de las cuevas les daría prosperidad, les daría vino que haría famoso su nombre, les daría poder sobre la tierra y sobre los hombres. A cambio, cada generación debía ofrecer un tributo, un banquete especial, preparado según las instrucciones que Sebastián había dejado escritas, servido en la noche más larga del año, cuando el velo entre los mundos era más fino. Y al final del banquete, un brindis con el vino de la barrica negra, el vino que no era exactamente vino, que contenía algo de la entidad misma. Durante 2 generaciones, los Rovira habían cumplido el pacto. El padre de Fernando había ofrecido el banquete, había realizado el brindis y la familia había prosperado. Pero había una cláusula en el acuerdo que Sebastián no había escrito con claridad, que quizás no había entendido completamente cuando firmó con su sangre en las profundidades de la cueva,
Cada tributo debía ser mayor que el anterior, cada banquete debía ser más espléndido, y cada brindis debía incluir algo más precioso. El abuelo había brindado solo, el padre había brindado con su esposa. Y ahora Fernando debía brindar con toda su familia. Era el precio de la prosperidad continuada. Era la deuda que debía ser saldada. O eso decían las instrucciones. Fernando terminó su discurso levantando la botella de vino negro y sirviendo las 7 copas. El líquido cayó sin hacer ruido, espeso como la miel, oscuro como la noche sin luna. Cuando todas las copas estuvieron llenas, Fernando miró a su familia con una expresión que, según las descripciones de Elvira en cartas anteriores, era una mezcla de orgullo, determinación y algo que podría haber sido miedo. Por los Rovira, dijo, levantando su copa. Por el pasado que nos dio todo, por el presente que nos sostiene y por el futuro que nos está esperando. Séptima parte. Lo que contaron las paredes. Cuando entré por primera vez en el comedor de los Rovira, más de 50 años después de la última cena, no estaba preparado para lo que encontré. El propietario actual había aceptado finalmente dejarme entrar, después de meses de insistencia y de una suma considerable de dinero que no especificaré. Me dio las llaves del armario que bloqueaba la puerta. Me deseó suerte con un tono que sugería que no esperaba volver a verme, y se marchó en su coche sin mirar atrás. Moví el armario con dificultad. Era más pesado de lo que parecía, como si algo lo anclara al suelo. Detrás de él, la puerta estaba cubierta de símbolos grabados en la madera. Cruces, estrellas de 6 puntas, palabras en latín y en otros idiomas que no reconocí. Alguien había intentado protegerse de lo que había dentro, o proteger lo que había dentro del mundo exterior. La llave giró en la cerradura con un chasquido que resonó en el silencio de la casa vacía. Empujé la puerta y ésta se abrió con un chirrido que parecía un gemido de protesta. El olor me golpeó primero. No era el olor de la descomposición, que después de 50 años habría desaparecido hace mucho. Era algo diferente, algo más antiguo, un olor a humedad subterránea, a piedra mojada, a lugares donde el sol nunca ha brillado. Y debajo de ese olor, algo más sutil pero más perturbador, el aroma del vino añejo, tan concentrado que casi podía saborearlo en el aire. El comedor estaba exactamente como lo describían los informes policiales. La mesa puesta, los platos con restos de comida que se habían convertido en polvo negro con el paso de las décadas. Las copas de cristal, todavía medio llenas de un líquido que ya no era líquido, que se había solidificado en una masa oscura y brillante. Los candelabros con cera derretida que había formado estalactitas sobre el mantel manchado. Y las 7 sillas volcadas, como si sus ocupantes se hubieran levantado de golpe, como si algo los hubiera arrancado de sus asientos. Pero había algo que los informes policiales no mencionaban, algo que quizás los investigadores de la época no notaron o decidieron no incluir en sus reportes. Las paredes del comedor estaban cubiertas de marcas, arañazos profundos en el yeso, como si uñas desesperadas hubieran intentado abrir un camino hacia el exterior. Y entre los arañazos, escritura, palabras garabateadas con algo que podría haber sido tinta o podría haber sido sangre, palabras que repetían la misma frase una y otra vez, en diferentes tamaños, en diferentes direcciones, superponiéndose unas sobre otras hasta formar un tapiz de desesperación. No terminó, no terminó, no terminó. Saqué mi cámara y comencé a fotografiar todo. Las paredes, la mesa, las sillas volcadas, los platos con sus restos polvorientos. Y entonces, mientras enfocaba una de las copas de cristal, vi algo que me heló la sangre. El líquido solidificado dentro de la copa se estaba moviendo. Octava parte.
El testimonio de los objetos. Salí del comedor sin terminar de tomar las fotografías. No soy un hombre que se asuste con facilidad, pero hay límites a lo que la mente puede procesar, y ese día había alcanzado el mío. Me senté en el pasillo durante varios minutos, respirando profundamente, intentando convencerme de que lo que había visto era un truco de la luz, una ilusión óptica causada por el polvo y la penumbra. Pero sabía que no lo era. Cuando logré calmarme, decidí continuar mi investigación en otras partes de la casa. Si no podía soportar el comedor, al menos podía examinar el resto de la vinícola en busca de pistas. Fui al estudio de Fernando, donde encontré los documentos que mencioné antes, las instrucciones de Sebastián, las cartas con las recetas extrañas, los planos de la bodega que mostraban pasajes que no aparecían en ningún registro oficial. Y fui a la bodega. El acceso a la bodega estaba en el sótano, a través de una puerta de hierro que había sido oxidada por décadas de humedad. Tuve que forzarla con una palanca que encontré en el cobertizo de herramientas, y el chirrido que produjo al abrirse fue tan fuerte que estuve seguro de que alguien vendría a investigar. Pero no había nadie. Estaba solo en la vinícola de los Rovira, solo con los fantasmas del pasado y con lo que fuera que habitaba en las profundidades. Las escaleras descendían en espiral, talladas en la roca viva de la tierra. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de un musgo verdoso que brillaba con una luz propia, una fosforescencia que no debería existir en un lugar sin acceso a la luz solar. El aire se volvía más frío con cada peldaño y el olor a vino se intensificaba hasta ser casi insoportable. La bodega principal era tal como la describían los documentos. Una catedral subterránea de barriles alineados en filas perfectas, cada uno marcado con el año de su cosecha. Caminé entre ellos leyendo las fechas: 1920, 1910, 1890. Cuanto más avanzaba, más antiguos eran los barriles y más extraña se volvía la atmósfera. Al final de la bodega, en un rincón que estaba más oscuro que el resto, encontré la barrica negra. Era exactamente como Elvira la había descrito en sus cartas. Más grande que las demás, de una madera tan oscura que parecía absorber la luz de mi linterna. No tenía fecha ni marca de ningún tipo, solo un símbolo tallado en la madera que no reconocí, una espiral que se enroscaba sobre sí misma, formando un patrón que hacía daño a la vista si lo mirabas demasiado tiempo. Y cuando acerqué mi oído a la madera, escuché el sonido que Elvira había mencionado. No era el sonido de líquido moviéndose. Era algo diferente, algo que se parecía a una respiración, lenta, profunda, paciente, como si lo que estuviera dentro hubiera estado esperando durante mucho tiempo y pudiera esperar mucho más. Retrocedí de la barrica y huí de la bodega sin mirar atrás. No volví a bajar durante el resto de mi investigación. Hay cosas que es mejor no perturbar, puertas que es mejor no abrir, preguntas que es mejor no hacer. Y la barrica negra de los Rovira era una de esas cosas. Novena parte. Lo que ocurrió a medianoche. Basándome en todos los indicios disponibles, en cada fragmento de evidencia que he podido reunir a lo largo de 15 años, he reconstruido lo que creo que ocurrió en el comedor de los Rovira aquella noche de Año Nuevo. Esta no es una reconstrucción científica ni verificable. No puede serlo. Es una narración tejida con fragmentos, con susurros heredados de generación en generación, con las sombras que dejaron los eventos en la memoria colectiva de la región. Pero después de todo este tiempo, después de todas las noches que he pasado leyendo documentos amarillentos y escuchando testimonios de ancianos que ya no están en este mundo, creo que es lo más cercano a la verdad que cualquier ser humano podrá alcanzar. La cena transcurrió en un silencio que ninguno de los comensales intentó romper.
Había algo sagrado en ese silencio, algo ritual, como si hablar hubiera sido una profanación del momento. Los platos fueron servidos uno a uno desde la cocina, aunque no había sirvientes para llevarlos. Aparecían sobre la mesa como por arte de magia, cada uno más extraño y perturbador que el anterior. El primer plato fue una sopa espesa de color oscuro, casi negro, que olía a tierra húmeda y a algo metálico que ningún comensal pudo identificar. Elvira apenas tocó su porción, revolviendo el líquido con la cuchara mientras miraba fijamente la superficie, donde parecían formarse patrones que se disolvían antes de que pudiera distinguirlos. Los niños comieron mecánicamente, llevando cucharadas a sus bocas con movimientos que parecían automáticos, sin expresión en sus rostros pálidos. Solo Fernando comía con verdadero apetito, vaciando su plato antes que los demás, limpiando los restos con un trozo de pan negro que había aparecido junto a su servicio. El segundo plato fue una carne que ninguno de los comensales reconoció. Era oscura, casi púrpura, con una textura que no correspondía a ningún animal doméstico. Estaba preparada con una salsa espesa que dejaba un regusto dulzón y ligeramente pútrido en la lengua, un sabor que persistía mucho después de tragar, que se instalaba en la garganta como un recordatorio de lo que se había consumido. La pequeña Lucía comenzó a llorar silenciosamente mientras comía, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que hiciera ningún sonido, sin que nadie se moviera para consolarla. El tercer plato nunca fue servido, porque para entonces el reloj del vestíbulo había comenzado a marcar las campanadas de la medianoche. Las velas del comedor ardían con llamas que no oscilaban, perfectamente inmóviles, como si el aire mismo se hubiera solidificado. El reloj dio la primera campanada y el sonido resonó en el silencio de la casa como el primer golpe de un martillo sobre un ataúd. La segunda campanada y las llamas de las velas comenzaron a cambiar de color, de amarillo a naranja, de naranja a rojo, de rojo a un púrpura profundo que era casi negro. La tercera campanada y la temperatura del comedor descendió tan abruptamente que el aliento de todos los comensales se convirtió en nubes de vapor blanco. Fernando se levantó de su asiento, su silla arrastrándose sobre el suelo de madera con un chirrido que sonaba como un gemido. Fue hacia el aparador, donde estaban las 7 botellas de la reserva especial, las botellas que contenían el vino de la barrica negra, el vino que no era exactamente vino. Las tomó una a una, colocándolas sobre la mesa con ceremonia, una frente a cada comensal. La cuarta campanada sonó mientras colocaba la última botella, y en algún lugar de la casa, o quizás debajo de ella, algo respondió con un sonido que no era eco, que era más bien un reconocimiento. Fernando abrió las botellas. El sonido de los corchos al salir fue diferente al de cualquier botella de vino normal. Era húmedo, orgánico, como si estuviera abriendo heridas en lugar de botellas, como si el líquido de dentro estuviera vivo y respirara al ser liberado. El olor que emergió llenó el comedor. No era olor a vino, era el olor de la bodega profunda, el olor de la tierra antigua, el olor de algo que había estado esperando en la oscuridad durante más tiempo del que la mente humana podía concebir. La quinta campanada. Fernando sirvió las copas. El líquido negro cayó en silencio, espeso como sangre coagulada, brillando bajo la luz púrpura de las velas con destellos que parecían ojos que se abrían y cerraban. La sexta campanada. Todos tenían sus copas llenas. Los niños miraban el líquido oscuro con expresiones vacías, como si ya no estuvieran completamente presentes, como si una parte de ellos ya hubiera sido reclamada por lo que estaba por venir. La séptima campanada. Fernando levantó su copa. La octava. Comenzó a hablar. Las palabras que pronunció no estaban en español, ni en latín,
ni en ningún idioma que los estudiosos hayan podido identificar. Eran palabras más antiguas, palabras que habían sido pronunciadas cuando el mundo era joven, y los seres humanos todavía recordaban cómo hablar con las cosas que vivían en la oscuridad. La novena campanada. Las paredes del comedor comenzaron a sudar, un líquido oscuro que se deslizaba por el yeso como lágrimas de algo que no tenía ojos. La décima. Elvira intentó levantarse, intentó huir, pero su cuerpo no le respondía. Estaba paralizada en su asiento, con la copa en la mano, incapaz de gritar, incapaz de moverse, solo capaz de mirar mientras su esposo terminaba las palabras del ritual. La 11ª campanada. Fernando terminó su invocación y miró a su familia con ojos que ya no eran completamente humanos, que brillaban con una luz propia que no venía de las velas púrpuras. La 12ª. Fernando levantó su copa y pronunció las últimas palabras que cualquier Rovira diría jamás, por la deuda saldada, por el precio pagado, por lo que viene a reclamar lo suyo. Y todos bebieron. Lo que ocurrió después no fue presenciado por ningún ser humano. O si lo fue, ese testigo no sobrevivió para contarlo, o no conservó la cordura suficiente para formar palabras. Solo tenemos los indicios que quedaron, las sillas volcadas como si los comensales se hubieran levantado de golpe en un intento desesperado de huir. Los arañazos en las paredes, marcas profundas de uñas que habían intentado excavar un camino hacia el exterior. Las palabras escritas con algo que no era tinta, repetidas una y otra vez en todas las superficies disponibles. No terminó, no terminó, no terminó. Las luces se apagaron. Todas las velas, simultáneamente, como si una mano invisible las hubiera soplado, como si algo enorme hubiera exhalado en el comedor, extinguiendo toda luz, toda esperanza, toda posibilidad de escape. Y en la oscuridad algo emergió, algo que había estado esperando desde que Sebastián Rovira descendió a las cuevas de la montaña más de un siglo antes. Algo que había sido alimentado con tributos cada generación y que ahora venía a cobrar el precio completo. Los Rovira gritaron. Debieron gritar, porque las marcas en las paredes muestran que intentaron huir, que corrieron hacia las puertas y las encontraron cerradas, que arañaron el yeso buscando una salida que no existía. Pero nadie los escuchó. La vinícola estaba demasiado aislada, y la niebla de aquella noche era demasiado espesa. Y cuando terminó, cuando lo que fuera que había emergido de las copas de vino negro terminó de cobrar su deuda, no quedó nada. Ni cuerpos, ni sangre, ni rastro alguno de los 7 miembros de la familia Rovira. Solo la mesa puesta, la comida a medio comer, las copas todavía medio llenas de algo que ya no era exactamente líquido. Y el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tener peso, que parecía presionar contra los oídos de cualquiera que entrara en la casa. El silencio de algo que ha terminado de comer, pero que todavía tiene hambre. El silencio de una deuda que fue cobrada, pero quizás no completamente pagada. 10ª parte. Lo que permanece. Han pasado muchos años desde que completé mi investigación sobre la familia Rovira. He escrito artículos académicos sobre el caso, he dado conferencias en universidades de toda España, he sido entrevistado por periodistas que buscaban una historia sensacionalista para las fechas de Halloween o para documentales sobre misterios sin resolver, pero nunca he publicado todo lo que sé. Nunca he contado la parte de la historia que más me perturba, la parte que me despierta sudando en las noches, la parte que me hace verificar 2 veces que las puertas están cerradas antes de acostarme. Porque la vinícola de los Rovira sigue ahí. Sigue en pie después de 90 años, resistiendo el paso del tiempo de una manera que no debería ser posible para una estructura abandonada. Los muros de piedra no se han derrumbado. El tejado no se ha hundido. Las ventanas,
aunque sucias y opacas, no se han roto. Es como si algo mantuviera la casa intacta, como si algo la necesitara intacta, como si algo esperara dentro y no quisiera que su refugio se viniera abajo. La mesa sigue puesta. Esto lo sé porque he hablado con cada persona que ha entrado en esa casa desde 1932, y todas describen lo mismo. El comedor con la mesa preparada, los platos con sus restos convertidos en polvo negro, las copas con su contenido solidificado, las sillas volcadas en el suelo. Nadie ha movido nada, nadie se ha atrevido a tocar nada. Y los que lo han intentado, los pocos valientes o inconscientes que han extendido la mano hacia un plato o una copa, han descrito la misma sensación. Un frío intenso que sube por el brazo, una presión en el pecho que dificulta la respiración y una voz, apenas un susurro que parece venir de todas partes y de ninguna, que dice una sola palabra: siéntate. El propietario que me dejó entrar vendió la propiedad pocos meses después de mi visita. No dio explicaciones, solo firmó los papeles de venta con una prisa que rozaba la desesperación, aceptando un precio muy por debajo del valor de mercado. El comprador fue un consorcio empresarial que planeaba convertir la vinícola en un hotel rural de lujo. Los arquitectos duraron una semana antes de abandonar el proyecto. Los obreros que contrataron para las renovaciones se negaron a trabajar después del primer día. El proyecto fue abandonado y el consorcio vendió la propiedad apenas 6 meses después, y así ha continuado durante décadas. La vinícola ha pasado por más de una docena de propietarios desde que yo la visité por primera vez, y ninguno ha logrado permanecer más de un año. Algunos hablan de problemas financieros, de inversiones que no funcionaron, de cambios en los planes de negocio. Otros hablan de mala suerte, de accidentes inexplicables, de enfermedades que aparecían sin razón y desaparecían cuando se alejaban de la propiedad. Pero todos, absolutamente todos, cuando les preguntas en privado, cuando les das suficiente alcohol para que bajen la guardia, cuentan las mismas historias. Hablan de ruidos en la noche, de pasos que recorren los pasillos cuando todos deberían estar dormidos, de voces que murmuran conversaciones que no pueden entenderse. Hablan de sombras que se mueven en la periferia de la visión, de figuras que aparecen en los espejos pero que no están en la habitación cuando te das vuelta. Hablan del frío, ese frío constante que ninguna calefacción puede vencer, que parece emanar del suelo y de las paredes como si la casa misma estuviera hecha de hielo. Y hablan del comedor. Todos hablan del comedor que nadie puede abrir, porque la puerta siempre está trabada, aunque no tiene cerradura visible. Del comedor de donde vienen los sonidos más perturbadores, el tintineo de cubiertos, el murmullo de conversaciones, las risas ocasionales que suenan huecas y frías como el viento entre las tumbas. Del comedor donde, según juran algunos de los propietarios más atrevidos que se han acercado a escuchar, se puede oír el sonido de copas chocando en un brindis que nunca termina, en un brindis que se repite una y otra vez, eternamente, como si el tiempo dentro de esa habitación se hubiera detenido en el momento exacto en que los Rovira llevaron las copas a sus labios. Volví a la vinícola una última vez, hace 5 años, para verificar algunas notas de mi investigación. El propietario de entonces, un empresario alemán que había comprado la propiedad como inversión sin conocer su historia, me recibió con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Usted es el historiador», dijo, «el que escribió sobre los Rovira. Quizás pueda explicarme algo». Le pregunté qué quería saber y me llevó al pasillo donde estaba la puerta del comedor. El armario seguía allí, bloqueando el acceso, pero había algo diferente. «Escuche», dijo el alemán, «escuche con atención». Me acerqué a la puerta y presté oído.
Al principio no escuché nada, solo el silencio de la casa vacía, el crujido de la madera vieja, el viento soplando fuera, pero luego, tan débil que podría haber sido mi imaginación, escuché algo más. Era el sonido de cubiertos contra porcelana, el tintineo de copas de cristal, el murmullo de conversaciones en voz baja y risas. Risas que venían de detrás de la puerta cerrada, risas que no pertenecían a ninguna garganta humana, risas que contenían algo que mi mente se negaba a procesar. El alemán me miró con ojos que habían visto demasiado. «Suena todas las noches», dijo. «A medianoche, siempre a medianoche, como si la cena siguiera, como si nunca hubiera terminado. Me fui de la vinícola esa noche y no he vuelto desde entonces. Hay cosas que es mejor dejar en paz, misterios que es mejor no resolver, puertas que es mejor no abrir. La cena de los Rovira fue hace más de 90 años, pero en algún sentido sigue ocurriendo. Sigue desarrollándose detrás de esa puerta cerrada, en un comedor donde el tiempo no transcurre de la manera normal, donde las velas nunca terminan de consumirse, donde el vino nunca termina de servirse. Y quizás, si alguien fuera lo suficientemente tonto como para entrar, si alguien se sentara en una de esas sillas vacías, si alguien levantara una de esas copas de vino negro y bebiera, quizás entonces la cena finalmente terminaría. O quizás simplemente habría un comensal más en la mesa, atrapado para siempre en el banquete eterno de los Rovira, brindando por una eternidad que ningún ser humano debería experimentar. Epílogo. La mesa sigue puesta. Esta es la historia de la familia Rovira. La historia de una cena que comenzó hace más de 90 años y que, de alguna manera, sigue sin terminar. La historia de un pacto con algo antiguo, de un precio que debía ser pagado, de una deuda que quizás nunca podrá ser saldada completamente. La vinícola sigue en pie. Puedes encontrarla si buscas lo suficiente, si sigues los caminos rurales del interior de España, si preguntas a los ancianos de los pueblos cercanos sobre la casa de los Rovira. Te dirán que no vayas. Te contarán historias que harán que tu piel se erice. Te advertirán que algunos lugares no están hechos para los vivos. Pero si decides ir de todos modos, si tu curiosidad es más fuerte que tu miedo, si necesitas ver con tus propios ojos lo que yo he visto, solo te pido una cosa: no entres en el comedor, no muevas el armario, no abras la puerta, porque la mesa sigue puesta, las copas siguen llenas, y el brindis sigue esperando a que alguien lo complete. Y si escuchas risas viniendo de detrás de la puerta, si escuchas el tintineo de copas y el murmullo de conversaciones, si sientes que algo te invita a entrar, a sentarte, a unirte al festín, recuerda la historia de los Rovira. Recuerda lo que le pasó a los que se sentaron a esa mesa. Recuerda que algunas cenas no tienen fin, que algunos brindis no deben hacerse, que algunas deudas se cobran con más que dinero. Y huye. Huye mientras puedas. Huye mientras todavía seas dueño de tu propia alma. Porque la cena de los Rovira sigue esperando comensales, y la entidad que habita en el vino negro sigue teniendo hambre. Fin del archivo documental. Caso número 427. Clasificación: sin resolver. Estado: archivado permanentemente. Nota del investigador Marcos Aguirre Font. He dedicado 15 años a este caso y no he encontrado explicación racional para lo que ocurrió en la vinícola de los Rovira. Recomiendo que ningún investigador futuro intente reabrir este expediente. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Algunas mesas deben permanecer sin limpiar. Algunas cenas deben permanecer sin terminar. Y con esto termina la historia de la última cena de los Rovira. Una historia de arrogancia, de pactos oscuros, de una deuda que fue cobrada de la manera más terrible posible.
Si has llegado hasta aquí, te agradezco tu paciencia y tu valor. No es fácil escuchar historias como esta hasta el final. No es fácil enfrentar la oscuridad sin apartar la mirada. Quiero pedirte que dejes un comentario contándome qué te pareció esta historia. ¿Te sentarías en la mesa de los Rovira? ¿Beberías de esas copas si alguien te desafiara a hacerlo? ¿O huirías de la vinícola sin mirar atrás? Me encanta leer sus opiniones, saber cómo procesan estas historias, cómo las interpretan. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal El Secreto de la Familia y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Hay muchos más secretos esperando ser revelados, muchas más familias con misterios que desentrañar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate. Y si alguna vez te encuentras en una cena donde el vino es demasiado oscuro y el anfitrión sonríe demasiado, recuerda a los Rovira, porque algunas cenas nunca terminan y algunas deudas se pagan con el alma. Buenas noches y buen provecho.